Están con respecto a la jubilación de la expresidente Cristina Fernández y este revés, ¿no? ¿Cuánto deja de cobrar la expresidente? Sí, Pablo, así es. Bueno, ya dejó de cobrar una prestación, esto lo pudimos corroborar con fuentes del ANSES, en diciembre ya no cobró una prestación que en el mes previo había llegado en términos netos, o sea, ya hecho los descuentos, a casi 22 millones de pesos. En realidad no una prestación, dos prestaciones, porque recordarás toda esta polémica por qué cobra dos asignaciones vitalicias que son llamadas de privilegio, porque no requieren ni edad ni cantidad de aportes, sino que simplemente se dan por el hecho de haber ejercido un cargo, en este caso la presidencia de la Nación, una de las asignaciones, y la otra por ser la viuda de un expresidente. Bueno, esa ley, la ley que dispone cómo son estas asignaciones, tiene un artículo que habla de incompatibilidades, por la cual una de esas incompatibilidades dice que no se puede cobrar la asignación por haber sido presidente y a la vez una pensión. Bueno, más allá de esa discusión, que hay una causa todavía abierta en la justicia, en noviembre del año pasado el gobierno había dispuesto dar de baja las dos asignaciones directamente y esta semana hubo dos novedades. La primera de esas novedades es que la ANSES rechazó un recurso que había presentado Cristina Kirchner para que le repusieran, para que dieran marcha atrás con esa resolución de noviembre que dispuso, bueno, que a partir de diciembre no se le pagara más esta doble asignación vitalicia. Esto era esperable. También pasó lo mismo con Amado Boudou, ex vicepresidente, a quien también, en este caso, no le dieron de baja la asignación que cobraba, sino que directamente se la revocaron. Y es importante esa diferencia. ¿Por qué? Porque revocársela significa que, según la interpretación del ANSES, nunca debió haber existido el alta de esa prestación. O sea, nunca se le debe haber empezado a pagar porque él ya estaba condenado por la justicia. En ese momento, recordás que tuvo... No, además, ratificación de condena por el máximo tribunal del país, la Corte Suprema. La Corte Suprema. También hay que decir de la expresidente, doble conforme, doble sentencia condenatoria en la causa vialidad y con un 2025 que la va a tener desfilando por Comodoro Pi en varias oportunidades. No es solamente una cuestión política de oposición con el gobierno de Javier Milei. Estamos hablando de sentencias judiciales con condena firme de la Corte Suprema contra Amado Boudou y en segunda instancia contra Cristina Fernández. Exactamente, y ahí diste en el punto exacto porque ese fue el argumento que utilizó en noviembre el gobierno para dar de baja las dos asignaciones de Cristina. Por eso te decía, bueno, dejó un poco atrás esa discusión por la doble asignación, por cobrar dos prestaciones a la vez, además multimillonarias, y dijo, bueno, en realidad no le corresponde ninguna de las dos por esta doble condena, por una condena que tuvo en primera instancia y luego ratificada en segunda instancia, ¿no? Por causas por hechos contra el manejo de fondos en la administración pública. Además, hay otra cuestión que esta semana se anunció. Bueno, por un lado te decía, esa novedad del rechazo por parte del ANSES. Pero un detalle desde lo simbólico, ¿no? En esta Argentina tan complicada, en donde en el 2024 todos los argentinos hicimos el esfuerzo y el ajuste. Este detalle, ¿no? 22 millones de pesos aproximadamente de jubilación de la expresidente. ¿Cuál es la jubilación mínima? A dato de noviembre. De noviembre. Bueno, la jubilación mínima ahora, en este mes de febrero, va a ser de 273.000 pesos. Aproximadamente 300.000 contra más, 22 millones. Exacto, más yo el bono de matemáticas sé nada y poco. ¿Cuántas jubilaciones mínimas son 22 millones de pesos? Habría que hacer, ahora no recuerdo. 180, 200 jubilaciones mínimas más o menos. O un poco menos, pero igual una barbaridad. Una barbaridad. Bueno, fíjense desde lo simbólico lo que representa en esta Argentina que tiene aproximadamente un 50% de pobres, donde las jubilaciones todavía no se recompusieron en base a la inflación del último año, donde todos los argentinos hicimos el esfuerzo, 22 millones de pesos versus 300.000, que es lo que cobran los jubilados en nuestro país. Siempre postergados, hay que decirlo, ¿no? Siempre son los últimos en la lista de cualquier gobierno. Fíjense la magnitud de la diferencia desde lo simbólico y lo obsceno. Amén de las dos condenas ratificadas por la Cámara, ¿no? La justicia. 22 millones versus 300.000 pesos. Y algo más grave también.
que se ratificó esta semana, ya se sabía, pero esta semana se volvió a hablar del tema por una denuncia que directamente hizo la ANSES ante la justicia, porque dentro de este monto había un concepto especial que es un plus por zona austral. Ese plus se cobra, está previsto para quienes residen. A ver, más allá de la discusión, igual de lo que dice la normativa exactamente, hay una cuestión de lógica, ¿no? Si vos cobrás algo que tiene su razón de ser en que vivís en determinada zona donde se entiende que el costo de vida es más caro y vos no vivís en esa zona, claro, porque, como dice el argumento del ANSES, era de público conocimiento que Cristina Kirchner estaba viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿cuál es tu defensa? Ella se defendió igualmente. Ella lo replicó en redes sociales diciendo que tiene domicilio en el Calafate, que vota cada 2 años en el Calafate. Sí. No obstante ello, quiere ser candidata por la provincia de Buenos Aires. Vive, tiene residencia en la ciudad de Buenos Aires porque es la presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional. Pasa que es obsceno. Es obsceno y por más de que le corresponda o no legalmente. Para mí el concepto es lo obsceno de los 22 millones de pesos. A esta hora, en cualquier horario, más temprano, más al mediodía, pero vos que nos estás mirando, sos jubilado, mirás estos valores y de verdad te dan ganas de llorar. Y todos nosotros, nuestros padres, bueno, tenemos gente cercana que cobra en muchos casos una jubilación mínima y de verdad dan ganas de llorar, porque se está discutiendo, Silvia, y lo hemos hablado acá muchas veces, sobre una jubilación mínima. El monto del famoso bono sí, bono no, aumenta un bono de 70 y pico de mil pesos. 70.000 porque va a seguir congelado. Después, si querés, lo vamos a hablar. Después hablamos del bono. Digo, 300.000 más un bonito de 70.000 y estamos hablando de la jubilación de Cristina y además la posibilidad de que además cobre un plus por vivir en una zona donde no vive. Entonces todo es como el cuento del revés y eso es lo que genera indignación. Puedo sumar un asterisco final y es cortito. Que lo decía recién desde lo simbólico y lo semántico de la palabra. Jubilaciones de privilegio. ¿Qué denota que haya jubilaciones de privilegio? Que las restantes no son de privilegio. Que es decir, que hay un grupo selecto de la sociedad que tiene un privilegio frente al resto. Personas desde el concepto más importantes que otras. No somos todos iguales ante la ley. No, porque los demás tenemos que cumplir determinados requisitos que son bastante rígidos y que de hecho esto se va a discutir en los próximos días porque son justamente tan exigentes las condiciones que hay para acceder a una jubilación que dado el mercado laboral y las debilidades que tiene, mucha gente no llega. Bueno, ese privilegio implica que no hay que cumplir con nada de eso, pero que además ni siquiera se le da un monto lógico, digamos, para poder vivir. Igual son personas también en edad de trabajar, por ejemplo, en el caso de Vudú. En el caso de Vudú también presentó, se había presentado ese pedido de que le devolvieran esta asignación de privilegio. La ANSES, bueno, obviamente no solo le rechazó eso, sino que va a pedirle a la justicia, va a hacer un reclamo para que él sea obligado a devolver lo que ya cobró. Por eso te marcaba esa diferencia entre la baja de las asignaciones de Cristina y la revocación del acto administrativo que le dio en su momento la jubilación de privilegio a Vudú. Bien. Como se está diciendo que en realidad no le correspondió nunca, debería devolver el dinero. Vamos a ver qué pasa. El próximo paso, con esto te cierro, este rechazo que hizo la ANSES esta semana era absolutamente previsible, no solo porque la ANSES había decidido estas medidas de baja y de revocación, sino también porque era una formalidad nada más. Cualquier jubilado, antes de hacer juicio, tiene que ir al ANSES y hacer un reclamo administrativo. La ANSES le dice que no, que eso no le corresponde y entonces se va a la justicia. Y eso seguramente lo vamos a ver en los próximos días. Después hablamos de medicamentos, Silvi. Sí, cómo no. En breve. Bueno, está con nosotros Fernando Bertelo, ya vamos a hablar con él. Fer, bienvenido. Muchísimas ¿Cómo gracias. estás? Buen día, ¿cómo están todos? Bueno, muchos temas, precio de la carne. Después quiero discutir si se disparó el precio de la carne, si están así, después lo vamos a hablar. Y también, por supuesto, lo que dejó la reunión entre los representantes de la mesa de enlace y el ministro Caputo, el titular del ARCA y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, que le prometieron a los representantes de la mesa de enlace y el pedido concreto que les hizo Caputo a